Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es vida, plenitud y gobierno del Espíritu. En nuestro caminar en la vida cristiana, hemos puesto un dualismo de nuestra vida y la vida de Cristo. Son dos vidas paralelas. Y cuando Jesús, hablando en su ministerio, le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola vida, pero no puede haber dos vidas paralelas. No es tu vida y la vida de Cristo. No se trata de tu vida y de la vida de Cristo. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se trata de la vida de Cristo. Se trata de la vida de Él. ¿Y por qué? Sería la pregunta. Porque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no hay dos voluntades, dos mentes, dos vidas, dos gobiernos. Hay una sola voluntad, un solo deseo, una sola mente, un solo gobierno. No hay dos vidas. Cuando estamos hablando de la vida, estamos hablando de una persona. Y esta persona es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Está hablando claro que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tú puedes decir: no, se trata de mi vida y también de la vida de Cristo. No, se trata de que solamente el hombre puede tener vida cuando está en Cristo. El hombre solamente puede tener vida cuando está en Cristo, si no está muerto. Por eso es que Efesios 2:1 dice: porque en otro tiempo estabais muertos. Pero cuando vinimos a Cristo nos fue impartida esa vida. Por eso es que Jesús, cuando estuvo aquí ejerciendo su ministerio, dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta palabra vida en el griego es el zoe, pero se trata de la vida de Cristo. Que hay una vida también del cuerpo, pero no está referido al zoe. Hay una vida del alma también. Esta vida del alma es el psique, pero tampoco está referido a eso. En el griego está hablando del zoe. Cuando Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida, está hablando de ese zoe, pero está hablando de la vida divina que nos fue impartida. Esa es la vida que tú y yo tenemos si somos creyentes en Cristo. Tenemos que entender, no se trata de vivir para Dios. Oh, sí, qué importante es darle nuestra vida a Dios, rendir nuestra vida a Dios. No se trata de vivir para Dios. Sé que esto a veces suena duro y golpea las mentes religiosas. No se trata de que vivas para Dios, porque Colosenses 3, versículo 3, dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Hemos muerto ya. Tú ya has muerto y ahora tu vida está escondida en Cristo. Ha sido colocada en Cristo. Está en Cristo. Y continúa Colosenses, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo vuestra vida. No dice tu vida. Cristo es nuestra vida. No dice tu vida. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Hay un asunto que parte del hombre cuando el hombre quiere vivir para Dios. Pero el mensaje del Evangelio es que la vida de Dios se manifieste en nosotros. La vida de Él se ha manifestado en nosotros. Por eso cuando Cristo vuestra vida, dice. No dice cuando tu vida se manifieste. No se trata de nuestra vida, se trata de la vida de Él, sea manifestada en nosotros. Dos caminos diferentes. Uno que está tratando de darle su vida a Dios y el otro que menciona aquí las cartas se trata de que la vida de Él sea manifestado en nosotros. La religión te va a guiar, tienes que darle tu vida al Señor. Cuando Pablo dice que habéis muerto.
el nuevo hombre que ha surgido, el nuevo hombre que ahora vive en ti es Cristo. Vestíos del Señor Jesucristo, dice la carta de Romanos. Ya no eres tú, se trata de Él ahora. Es la vida misma de Cristo. Lo importante también que tenemos que entender, hermanos, es que estamos en Él. Todo el mensaje apostólico, toda la confesión apostólica habla de que estamos en Cristo. Y esta palabra en significa dentro de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos la palabra en. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice Juan. Pablo dice en la carta de Efesios, y nos hizo aceptos en el amado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Como vemos, toda la confesión apostólica está hablando de que estamos en Cristo. No estamos fuera de Él, no estamos al margen de Él, estamos metidos, estamos colocados en Cristo. Ya no vives tú, sino Cristo en tu vida. Se trata de la vida de Cristo. Hemos sido colocados en un ámbito donde no hay necesidad. Eso tenemos que entender, porque la plenitud de Dios está en el Hijo. Y la carta de Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios está en el Hijo. Y la iglesia tiene la plenitud de Cristo. Amén, por lo mismo de que somos el cuerpo de Cristo. Por eso Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia es portadora de la plenitud de Cristo. En la iglesia no hay carencia de nada. Porque si tú dijeras, no, a la iglesia le falta algo, no, hermano. La iglesia hoy disfruta de esa plenitud de Dios. Hoy la iglesia es agraciada, es bendita, es santa, es justa. La iglesia es todo lo que Él es. La iglesia hoy participa de esa naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Esta corriente del mundo nos ha metido la idea de que nos falta, que tenemos carencia. Tú tienes que sembrar para que Dios te dé. Ya te han metido la carencia. Y no se trata de verlo de esa manera, el Evangelio que es Cristo. Nosotros damos por un asunto de naturaleza. Tenemos la misma vida de Dios, somos portadores de la vida de Dios. Y es esa naturaleza divina en nosotros la que es dadora. Amén. No hay en nuestra mente, no debe haber ese sentido de carencia, como que nos falta algo. Por eso es que Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, la iglesia no es carente de nada. A la iglesia no le falta nada. Por lo mismo de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice la carta de Colosenses que Cristo es el todo. Colosenses 3:11 dice, Cristo es el todo y en todos. Si Cristo es el todo, y Cristo ahora nos habita, entonces en nosotros no hay carencia. Pablo dice, y la abundante gracia, no dice que a la gracia le falte algo. La gracia es Cristo. A la gracia no le falta nada. Y más bien está haciendo mención Pablo que la abundante gracia, la abundancia de su gracia. No hay un sentido de necesidad. Lo que sí debe haber en los creyentes es la renovación.
la vida cristiana después de la conversión tiene que ver con renovación y desatar lo que hay en esta realidad espiritual, desatar lo que hay en la vida de Cristo, para que esta vida de Cristo se manifieste en nosotros. No hay en nosotros carencia de nada, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay carencia. En el Evangelio no hay carencia. En el Evangelio hay abundancia. Está la plenitud de Dios. Está la plenitud de Cristo. La iglesia es portadora de esa plenitud. No le falta absolutamente nada a la iglesia. Que no nos metan por ahí esa idea de que nos falta algo. Amén. Nosotros estamos completos. Es como una mamá cuando su niño nace, le empieza a revisar si tiene algún defecto, una mancha, o si tiene o no el peso. Le empiezan a revisar si tienen sus reflejos. Ya el personal de salud médico empieza a revisar si tienen los reflejos, este niño que ha nacido de nuevo. El reflejo de succión, el reflejo de agarre, movimiento de la cabeza frente a los sonidos. Si hay esa carencia de los reflejos, esto es como una alarma que nos está avisando de que hay un problema de una lesión cerebral o que hay un trastorno en su desarrollo. Pero nosotros no nos falta absolutamente nada. Nosotros estamos completos, porque ya no es nuestra vida, se trata de la vida de Cristo. A Cristo no le falta absolutamente nada. Y ahora Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Somos portadores de esa vida, somos portadores de esa plenitud de Dios. Aleluya. Y si damos por un asunto de naturaleza, porque la misma vida que portamos de Él es dadora. Amén. Por eso es que nos movemos. Dice Pablo, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Aleluya. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en ese diseño de Dios es que haya un gobierno del espíritu, no un gobierno del alma. Y claro, en un inicio, cuando el hombre fue creado, había un gobierno del espíritu. Pero como consecuencia de la caída del hombre, empezó recién a haber un gobierno del alma. Es que su espíritu se desconectó de Dios. El espíritu de Adán se desconectó de Dios. Y al desconectarse de Dios, recién empezó un gobierno del alma. Por eso es que ya Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Ya era un gobierno del alma. Cuando hay un gobierno del alma, usted siente miedo, temor, siente vergüenza, tristeza. Claro, no es la tristeza de Dios, sino la tristeza de este mundo. Y esa tristeza mata. Se empieza a manifestar esas emociones negativas. Cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba también con ellos y se desató una tormenta y los discípulos que estaban en esta barca sintieron miedo, empezaron a desesperarse y fueron donde estaba Jesús y dijo, sálvanos, nos vamos a morir aquí. Estos hombres estaban manifestando el gobierno de su alma. No había un gobierno de su espíritu. O cuando Pedro empezó a caminar en el agua y quitó la mirada de Cristo y empezó a hundirse. Cuando el hombre quita la mirada de Cristo, terminará siempre hundiéndose. Cuando el hombre quita la mirada de Cristo, empezará un gobierno del alma. Y en ese gobierno del alma no puede manifestarse la vida de Dios. En el gobierno del alma no se puede manifestar la vida de Dios. Por eso es importante que haya un gobierno del espíritu. Y claro que nuestro espíritu está completo, maduro, perfecto. No necesita desarrollarse nuestro espíritu. Pero como consecuencia de la caída del hombre en pecado, empezó el gobierno del alma. Y en este gobierno del alma sí
necesita, ahora que estamos en Cristo, necesita que tu alma esté de acuerdo con tu espíritu. Porque si tu alma no está de acuerdo con tu espíritu, la vida de Dios no se manifestará por sí misma en tu cuerpo físico. Y no vas a poder experimentar la sanidad, la libertad, el gozo, la victoria, el poder, la prosperidad. Necesitamos que haya un gobierno del espíritu. Tu alma tiene que alinearse con tu espíritu. Tu alma necesita una renovación. Tienes que sacar las creencias equivocadas que tienes y poner las creencias correctas. Solamente tomando el conocimiento de la palabra, poniendo las creencias correctas que te provee el Evangelio. Solamente en esa misma medida y vamos a ver la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Necesitamos por eso que haya una renovación. Tenemos que enfocarnos en quiénes somos ahora en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú ahora en Cristo Jesús? Al meditar en la palabra de Dios, lo que va esto permitirte es que tu carne se va a arrodillar al gobierno y reinado del Espíritu. Pero mientras tú no renueves tu mente, no pongas en tu mente la palabra de Dios, mientras la palabra de Dios no cambie tus creencias equivocadas que tienes, lo que va a hacer es que siempre va a haber un gobierno de tu alma. En tu alma está tu carne, y la carne es movida solamente por los sentidos naturales, por lo que ves, oyes, sientes, cuando en la vida espiritual no es así. Nos movemos por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Cristo. Amén. No es por nuestros deseos, voluntad, sino por lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en su Hijo Jesucristo. Pablo también en la carta de Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siempre va a haber una oposición al gobierno del Espíritu, y esta oposición es la carne, el gobierno del alma. Y solamente vas a poder quebrantar y doblegar la carne mediante la renovación, que es el puente para que la vida del Espíritu se manifieste en tu alma y en tu cuerpo. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este tiempo que nos ha permitido conocerlo a través de la palabra. El deseo de Dios es habitar en tu vida. Amén. El deseo es que la vida de Dios sea impartida en tu vida, que Él viva en ti. Te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, por expresarme tu amor a través de tu sacrificio, por haber derramado tu sangre preciosa por mí. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias porque sé que a través de este acto de amor por mí, ahora soy tu hija, tu hijo. Te recibo en mi corazón, Jesús. Gracias, Jesús amado. Gracias por tu perdón. Gracias porque ahora tengo tu vida. Gracias porque me has colocado en tu cuerpo. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. El sacrificio de Cristo fue suficiente. En ese sacrificio Dios ya te impartió la sanidad para todo tu cuerpo. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y solamente lo recibo en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús, recibo mi sanidad ahora. Tómalo en el nombre de Jesús, tómalo. Problemas de los riñones, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, huesos,
En el nombre de Jesús te declaramos sano por la llaga de Cristo. Problemas en la irrigación sanguínea, problemas en la circulación de la sangre, problemas de infecciones virales. En el nombre de Jesús te declaramos sano. Problemas del sistema inmunológico, las defensas, te declaramos sano por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo estás completamente sano. Recibe ahora tu sanidad, que Él lo compró con su sangre preciosa. Oramos agradeciéndote una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.